Como siempre, muchísimas gracias por asistir. Yo soy José Luis Herrera, miembro del equipo de Banco de Inversión Global, Banco BIG. Y en la jornada de hoy vamos a impartir un webinar sobre swing trading. Vamos a intentar mostrar pues, aquellos tips o aquellas herramientas que nos pueden permitir encontrar oportunidades en el mercado, en un mercado convulso, complicado, pero que en el corto plazo, pues si somos ajenos a todas las noticias y a todos los condicionantes que pues en un momento dado nos pueden generar dudas e incertidumbres, podemos ver que hay otro tipo de operativa. ¿Vale? Nos vamos a, no sé si les he comentado, hay un chat que pueden utilizar para hacerme cualquier consulta. Yo voy a intentar que sea lo más ameno posible. Si en un momento dado tienen alguna pregunta, me pueden cortar sin ningún problema. Y en todo caso, pues al final del mismo vamos a establecer un turno de preguntas, como es habitual, por si quieren en un momento dado, pues formular, como les digo, cualquier consulta. Nos vamos a intentar ceñir, bueno, antes que nada, siempre me gusta empezar con una frase, ¿vale? En este caso, pues es una frase que siempre está de moda y creo que fue del año 94 pues, que la dijo, escribió Warren Buffett, ¿no? Que no necesita presentación. Por lo general hemos hecho nuestras mejores compras cuando los temores sobre algún evento macro estaban en su punto máximo. El miedo es el enemigo de los caprichosos, pero el amigo de los fundamentalistas. ¿Con esto qué quiere decir? Una máxima que se repite en bolsa. Nunca vamos a encontrar el momento perfecto para entrar. Y de hecho, cuando los mercados pues ya han descontado todo lo malo y cuando ya empieza pues toda la economía a funcionar y todo es bonito, posiblemente es cuando ya es tarde para entrar en bolsa, ¿vale? Eso es algo que se repite, es un adagio, una máxima que se repite una y otra vez. Y en esta frase de este gran inversor pues lo vemos muy claro, ¿vale? Precisamente cuando hay miedo en el mercado, cuando hay temores, sobre todo cuando son pues, fundados por algún evento macro, pues es precisamente cuando el mercado ofrece oportunidades. En todo caso, como les indicaba, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar en encontrar técnicas que nos permitan pues, bueno, aprovechar las oportunidades del mercado. Vamos a definir primero o vamos a mostrar una de las definiciones del swing trading, en qué se basa, qué tipos de herramientas podemos utilizar para pues, operar en base a esta, podríamos llamarlo disciplina o esta técnica. Por supuesto, un ejemplo de gestión del riesgo. Esto va a ser importante en cualquier tipo de estilo de inversión. Y yo creo que es lo mejor y lo más práctico. Vamos a mostrar casos recientes, casos incluso que se están produciendo a tiempo real y para ello pues vamos a mostrar la plataforma Broker Global de Banco Big. Todos ustedes son clientes, si no estoy mal informado, quien no, pues nos puede contactar para que le informemos de cómo hacerse cliente y entiendo que todos están familiarizados, por lo tanto, con la plataforma o bien mediante cuenta real o bien mediante cuenta demo y por lo tanto, pues bueno, no les resultará ajeno el ver estos casos prácticos dentro de la misma. Podríamos utilizar esta definición como muchas otras. Como les indico, el swing trading es un estilo operativo que consiste en aprovechar los movimientos del mercado con un horizonte temporal generalmente de varios días o semanas, ¿vale? En contraposición a lo que sería el tradicional buy and hold, es decir, mantener una posición a largo plazo, y en contraposición a lo que sería, o entre medias, mejor dicho, no necesariamente en contraposición, sino entre medias de lo que sería una exposición a muy largo plazo, el típico buy and hold, y lo que sería pues el operar en intradía, ¿vale? O el scalping o la especulación pura y dura. Yo creo que esto es un estilo de inversión en encontrar oportunidades que nos permitan estar en el mercado durante varios días o varias semanas. Es un estilo de inversión que es compatible prácticamente con cualquier inversor, porque el intradía, primero, pues no es apto para todos los públicos, requiere
pues un control emocional, requiere una técnica y sobre todo requiere una disponibilidad de tiempo que no todo el mundo tiene. Tenemos obligaciones, tenemos que trabajar, tenemos que ir a clase y no todo el mundo puede dedicarse a tiempo completo a hacer trading. Y por otro lado, el largo plazo, pues a mucha gente le puede aburrir las oscilaciones tediosas de los valores y sobre todo el hecho de encontrarnos periodos en los que vamos ganando y periodos en los que esa ganancia remite o incluso en los que vamos perdiendo, pues es algo que esa volatilidad, ¿no?, que podemos encontrarnos en el largo plazo es algo a lo que todo el mundo no está preparado a enfrentarse. Así que yo creo que el swing trading, por mi experiencia, por la experiencia de muchos años tratar con clientes, pues es un estilo de inversión, es un horizonte temporal que se puede adecuar pues prácticamente a todo el mundo. No he comentado algo muy importante al inicio y es que cualquier ejemplo que veamos, cualquier pues, operativa que se muestre, no deja de ser una opinión, ¿vale? Y para nada constituye una invitación a que ustedes necesariamente tengan que seguirla ni constituye ningún tipo de asesoramiento, ¿vale? Al final, pues bueno, es una opinión personal en base a técnicas más o menos teóricas, pero pues ya saben que esto del trading al final no es una ciencia exacta, es una concatenación de probabilidades o de eventos probabilísticos y bueno, pues no deja de ser más que una forma, ¿no?, de acceder al mercado. Las premisas en las que se basa el swing trading, entre otras muchas, pues podríamos reducirlo a estas tres. El corto plazo es más predecible, ¿vale? Quizás no sabemos lo que puede hacer el mercado de aquí a un año o de aquí a 2 años. Fíjense, hace un año, ¿quién nos iba a decir que estábamos con los factores que nos están afectando a nivel económico y a nivel mercados actualmente, ¿no? La guerra de Ucrania, una inflación tan elevada, en fin, había cosas más previsibles como la subida de tipos de interés o el hecho de que los bancos centrales estuvieran reduciendo balance, pero de aquí a 2, 3 años, a un año, es decir, hay un escenario tan amplio de las cosas que pueden ocurrir. Sin embargo, si nos ceñimos a herramientas como el análisis técnico, esto es muy importante, ¿vale? El swing trading es compatible, por supuesto, con análisis fundamentales de compañías, con cualquier otro factor, pero sobre todo con el análisis técnico. Ya saben, el estudio a través de los gráficos, a través de los charts, de lo que ha hecho el precio de un activo en el pasado para intentar predecir con mayor o menor grado de eficacia lo que pueda hacer en el futuro. Si me permiten el símil, pues sería como ver mediante el retrovisor la carretera que estamos dejando atrás para intentar predecir pues, el siguiente tramo, ¿no?, si es un tramo rasante o es un tramo en curvas. Por lo tanto, nos vamos a centrar en que el corto plazo es más predecible. Podemos tener con mayor certeza un escenario de lo que va a hacer el mercado de aquí a mañana o de aquí a una semana que de lo que va a hacer de aquí a un año, 2 años. Segunda premisa, las noticias no cambian mi nivel de stop o mi nivel de beneficios, mi nivel objetivo, ¿vale? Esto es muy importante. Como vamos a utilizar análisis técnico y vamos a generar nuestra operativa también en base a la gestión monetaria, el money management, que esto es materia que veremos en otros eventos, vamos a seleccionar o vamos a delimitar nuestro nivel de stop de pérdidas en caso de que el mercado no siga lo que yo pretendía y vamos a respetar nuestro nivel objetivo independientemente de lo que esté ocurriendo en cuanto a noticias, ¿vale? Ejemplo, yo tengo una operativa, mañana publica resultados Inditex y yo tengo una operativa, tengo un nivel de stop, tengo un objetivo o tengo una compra limitada, ¿vale? Y resulta que Inditex de repente presenta unos resultados sorprendentes, ¿no? O peores de lo esperado o mejores de lo esperado. Me puedo ver tentado a modificar en base a esa noticia el nivel que previamente y según mi estudio y mi análisis con las técnicas que yo suelo seguir, pues me daba, ¿no? Eso es un error. Si yo hago un análisis y establezco una estrategia de entrada, de salida, ya sea con stop o con beneficio, no lo debo cambiar bajo ninguna circunstancia. Que sea el mercado el que me haga saltar mi operación, bien con stop de pérdidas, bien con stop de beneficios, el que me haga entrar bien con una compra limitada, el que me haga entrar bien con una compra en stop, ¿vale? No nos debemos dejar llevar por las noticias para cambiar nuestra operativa,
que ha sido objeto de estudio previo. Y luego esta máxima que lo resume todo. Al final, con el swing trading no nos tiene que importar tanto ni el sector, ni la compañía, ni, pues qué decir, ¿vale? Ni las circunstancias que para otro tipo de inversión más largoplacista sí nos deberían influir. Y es que podemos comprar un buen valor en el momento equivocado y podemos comprar un valor en el momento adecuado. Si nos estamos dejando llevar por el análisis técnico, por el momentum, por esas reglas que vamos a ver, pues en realidad pues podemos operar en Telefónica o podemos operar en Apple o podemos operar en Urbas o podemos operar en chicharros, ¿vale? En compañías. Es verdad que una compañía que esté, por ejemplo, en concurso de acreedores o al borde de un concurso de acreedores, por supuesto, no debemos entrar bajo ninguna circunstancia, ni siquiera para hacer swing trading, porque el riesgo de que de un día para otro de repente haya una liquidación de la compañía y perdamos todo nuestro capital es grande, ¿vale? Eso sería como entrar en una ruleta. Pero hay compañías que pueden estar pasando por un mal momento, pero tienen una situación de sobreventa tal o nos ofrecen una oportunidad de un rebote tal que nos puede permitir, en base a ciertas técnicas, también entrar, ¿vale? Igual que hay compañías muy buenas que dan unos beneficios recurrentes, pero que pueden estar en un momentum de mercado en el que se hace necesario no estar posicionado, ¿vale? Entonces, sigan a rajatabla sigan a rajatabla esta máxima, ¿vale? Es importante. Vamos a echar un vistazo pues a este tipo de herramientas, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos aprovechar un seguimiento de la tendencia, vamos a ver cómo podemos operar contra la tendencia. Es el único estilo de inversión que les voy a decir que intenten hacer esto, ¿vale? De operar contra la tendencia, porque en cualquier otro estilo siempre, siempre, siempre debemos seguir la tendencia, aquello de la tendencia es tu amiga, de Trend is your friend. Vamos a ver brevemente el concepto de pullback, throwback, para intentar aprovechar los movimientos que el mercado, una vez que rompe un soporte o una resistencia, los movimientos de, digamos, de duda, de retesteo, de esa ruptura de soporte o resistencia nos ofrece. Vamos a ver niveles de retroceso por Fibonacci, sobre todo en qué casos es conveniente utilizarlos y de qué forma podemos aprovecharlos. Y vamos a ver brevemente cómo operar en base a divergencias. Por supuesto, por sí mismos, pues nos pueden dar ideas, pero si conseguimos aunar más de una de estas variables, mejor, ¿vale? Si conseguimos tener 2 o 3 variables que nos confirmen en un momento dado una entrada, pues va a ser más positivo. Hasta el momento creo que me están escuchando bien y me están viendo bien, ¿verdad? Vale. Así que, pues vamos a entrar en faena. Esto de la gestión del riesgo lo vamos a ver luego. Yo prefiero, como les decía, directamente ir a la plataforma. Está la plataforma Broker Global de Banco Big. Y no necesariamente vamos a seguir el orden de herramientas que teníamos, sino que yo prefiero seguir el orden que yo me había puesto aquí en mi mente y en mi chuleta. Entonces vamos a empezar con los FIBO, ¿vale? Yo no quiero ahondar en el concepto, pues, digamos, teórico de los retrocesos por Fibonacci, ni en todo el tema este de la razón áurea. Sí les invito a que se metan en Internet, en Google y amplíen información porque es muy interesante. Esa proporción áurea que se encuentra en la naturaleza, en las artes, ¿vale? Pero a lo que nosotros en fin, lo que a nosotros nos compete en el trading es lo siguiente, ¿vale? Con un momento que voy a ver este valor. Esto es Amper, ¿vale? Es una compañía de ingeniería, de consultoría española. Vale, ahora está mejor definido esto, que lo tenía movido. Lo que nos dice los retrocesos por Fibonacci, ¿vale? Es que después de un tramo tendencial previo, en este caso alcista, ¿vale? Porque sabemos que es alcista, se ve una sucesión de mínimos y máximos crecientes, ¿vale? Y aparte que es que la evolución de las velas, pues se ve que mantiene una pendiente positiva, ¿vale? Después de un tramo, en este caso alcista, un tramo tendencial, pues nos ofrece los posibles niveles en los que podría retroceder
¿vale? Posibles niveles en los que podría retroceder el precio en la corrección de esa tendencia previa. Acción, reacción. La forma, les voy a mostrar brevemente la forma de trazar esta herramienta desde la plataforma. Nos iríamos a este icono, ¿vale? Son retrocesos de Fibonacci. Pinchamos, vamos a tomar el punto de origen de la tendencia, pinchamos y vamos a soltar en el punto final. Además, la misma herramienta nos va a permitir enlazar con el mínimo de la vela, ¿vale? Con la mecha. Yo soy partidario de utilizar no solamente el cuerpo de las velas, sino también las mechas. Y soltamos e inmediatamente pues me aparecen los retrocesos. Los retrocesos más utilizados son el 38,2, el 50% y el 61,8%. Yo les sugiero, bajo mi experiencia, pues es una herramienta que funciona bastante bien en acciones, en velas semanales. Esto que estamos viendo es la evolución de Ampere en velas semanales y esto es tiempo real, ¿vale? Hemos tenido el cierre hace un ratito y esto es la semana en curso. ¿Qué ocurría en Ampere la pasada semana? Hacía un mínimo, lo están viendo aquí a la izquierda, hacía un mínimo de 0,2050. ¿Vale? ¿Eso qué supone? Si se fijan, supone un retroceso casi al céntimo del 61,8%. La teoría nos dice que un 61,8% de retroceso de una tendencia previa es el máximo nivel de corrección admisible, ¿vale? Permitido, porque si rompe esta zona hay muchas posibilidades de que se vaya al origen del movimiento. Es verdad que habría otro nivel FIBO, y esto lo hace mucho índices como el DAX, sobre todo en intradía, ¿no? Que parece que rompen el 71,8, se apoyan en el 0,764 y de ahí reaccionan al alza. Vamos a centrarnos como mucho en el 61,8 y vamos a buscar en periodos de corrección más o menos elevada como el que tenemos actualmente, vamos a buscar apoyos en el 0,618. Esto nos da una oportunidad de swing trading. Puede durar más, puede durar menos. Nos va a dar una oportunidad al menos de rebote o con cierta probabilidad nos va a dar una oportunidad de rebote. Y sobre todo, lo más importante, vamos a tener el riesgo acotado. ¿Dónde vamos a poner nuestro stop? En la pérdida de este nivel. El nivel que me ha dado entrada ha sido el 61,8%. Pues si se rompe con un cierto filtro este 0,61,8%, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a ejecutar nuestro stop. ¿Vale? Tenemos que ser lo bastante disciplinados como para o bien poner el stop en máquina o bien ser capaces de cerrar nuestra posición cuando rompa ese stop, ¿vale? Hay otra herramienta que a mí me gusta mucho, otra herramienta, sí, podríamos llamarlo herramienta, se hace muy común pues utilizar para ver las posibles situaciones de sobreventa, sobrecompra, utilizar el estocástico, el MACD, el RSI. A mí personalmente me gusta utilizar el estocástico, ¿vale? Que es otro oscilador que matemáticamente pues bueno, puede tener una formación X, que les invito igualmente a que si tienen interés a que lo consulten. A nosotros lo que nos interesa desde un punto de vista práctico es cómo seleccionarlo. En este caso nos iríamos al segundo icono, buscaríamos, lo tengo aquí en inglés, bueno, nos iríamos a STO y tenemos el estocástico rápido y el estocástico lento. Yo tengo seleccionado el estocástico lento y tengo puesto los parámetros 533, ¿vale? A mi juicio es es un oscilador que funciona bastante bien. A ver, que le he metido este otro y lo vamos a quitar. Vale. Entonces, estocástico 533. ¿Para qué nos sirve el estocástico con estos parámetros o con otros parámetros? Para ver la posible situación de sobrecompra y sobreventa. Ojo, un activo puede estar en sobrecompra y seguir subiendo y un activo puede estar en sobreventa y seguir bajando, y mucho. O incluso puede tener un ligero corte al alza y puede resbalar de nuevo las medias y seguir cayendo o viceversa. Pero a mí personalmente me sirve para confirmar si una entrada, esto quizás no es algo que puedan encontrar en los libros de teoría de análisis técnico, pero está basado pues en muchos años de seguir el mercado. Y además, antes lo comentaba con unos compañeros que a veces se hace, cuando llevas mucho tiempo operando, analizando valores o utilizando determinadas técnicas, muchas veces existe ese feeling, esa sensación que es difícilmente transmisible. Es como decir, entraría en este valor y no entraría en este, pero realmente no sabría decir por qué en el primer valor se entraría, en este segundo no.
si es el movimiento que están haciendo las medias, si es la pendiente que están utilizando, ¿vale? En este caso, pues estamos en un valor que está muy próximo a sobreventa y desde luego, si tenemos un cierre semanal por encima de este 61.8, es decir, por encima del 20.50 y vemos un estocástico que corta a la baja esta línea verde, estaríamos en una situación de sobreventa que me estaría aportando más posibilidades de que el rebote sea más o menos cierto, ¿vale? Por contra, hay otro valor muy parecido, como es Aperam. Es que quería mostrarles, ¿vale? Si se fijan, Aperam se apoyaba tímidamente en el 61.8 o se acercaba en el 61.8, que ni siquiera se ha apoyado, y lo rompe, ¿vale? Pero fíjense la diferencia con respecto al estocástico, ¿vale? Y todo esto, ¿por qué se lo traigo? Porque tenía aquí algunas, aquí lo tenemos, ¿vale? Tenía unas capturas de pantalla que hice hace unas jornadas, esto es Amper, y esto es Aperam, ¿vale? Y apenas lo que quería es decirles, por alguna razón tenemos un estocástico muy próximo a sobreventa en Amper, que apoyándose en un 61.8 me puede estar dando posibilidad de entrada, pero Aperam, que está muy próximo a ese 61.8, concretamente no entraría. No entraría por el hecho de estar apoyándose en el 61.8. ¿Por qué? Porque tenemos un estocástico que no está confirmando esa entrada. Es un estocástico que todavía tiene recorrido de sobra a la baja. Entonces ahí tienen un tip en el que poder fijarse, ¿vale? Fíjense no solamente en un posible apoyo en un nivel FIBO como es el 61.8, sino que tengamos un estocástico lento 533 próximo o incluso en terreno de sobreventa, ¿vale? Ahí tendríamos una variable más. Otro ejemplo de FIBO que tenemos recientemente, Azcoyen, ¿vale? Si se fijan estoy, pero bueno, esto es a toro pasado, eso es verdad. Si se fijan les estoy citando compañías generalmente de pequeña y mediana capitalización. Eh, Son compañías que suelen estar ajenas o suelen comportarse ajenas al movimiento general del mercado, ¿vale? Que tienen una beta, pues que no necesariamente pues les permite moverse en función de lo que hagan los índices. Y eso puede ser una ventaja. Hay una caída generalizada de los índices, pero pues determinadas compañías pueden hacer su movimiento un poco ajeno, ¿no? Y yo prefiero para utilizar estas técnicas, pues bueno, que intenten revisar, al final, los valores son los que nos van a dar la entrada, ¿no? Pero que no desdeñen necesariamente compañías pequeñas. Ya han visto antes que una compañía, pues, grande o buena o conocida por todos, pues puede estar en un mal momento de entrada y sin embargo una compañía pequeña, pues puede estar en un buen momento de entrada. Es verdad que aquí podríamos tener pues aquello que se llama problemas de liquidez, ¿no? Que podamos tener problemas en una orden grande para entrar o para salir del valor, sobre todo para salir, pero bueno, entiendo que pues dentro de un universo de inversor minorista, pues generalmente se mueven unos volúmenes que no nos van a ofrecer pues problemas, ¿no? A la hora de gestionar una orden. En el caso de Azcoyen, si se fijan, ¿vale? El apoyo que hacían el retroceso del tramo de subida previo, pues nos lo hacían el 61.8, ¿vale? Que lo he encuadrado, toda esta zona que lo he encuadrado dentro de este rectángulo y desde ahí iniciaba una recuperación, ¿vale? Que le ha llevado pues a batir el máximo anterior. Fíjense cómo estaba el estocástico lento 533, ¿vale? En su momento estaba en situación de fuerte sobreventa, había roto la banda inferior, comenzaba a amagar con romper al alza, es decir, esto es una variable que, bueno, que les invito a que revisen y, ¿por qué no?, a que sigan. Urbas, lo he comentado antes, Urbas, pues ya saben, es uno de los valores menos capitalizados del mercado continuo. Y una vez más, pues vamos a trazar ¿vale? Esta herramienta, un retroceso por Fibonacci. Esto es algo es una entrada o una posible operación que puede estar vigente, ¿vale? Igual que la que hemos visto en un momento dado de Amper. Y ya saben, vuelvo a decir que esto es una opinión, ¿vale? Y siempre con stop y que no tienen por qué hacer ningún caso a lo que les digo. Pero es decir, dentro de lo que estamos transmitiendo, dentro de las técnicas que estamos mostrando, pues es una empresa que por el momento está en el 61.8 de retroceso del tramo de subida previo, que está en una situación de extrema sobreventa mostrada por el estocástico y que además coincide
con las inmediaciones de su correspondiente media de 200 sesiones, que es una referencia que suelen utilizar los operadores, y además, si se fijan, ¿vale? 4 variables. Si se fijan, se está apoyando en una zona que en su momento fue resistencia, que superó con fuerza y que ahora el precio pone a prueba, retestea. Esto es un throwback, además, que lo quería mostrar luego, pero bueno, aprovechamos aquí para mostrarlo. ¿Vale? Rompe una resistencia, el mercado pues realiza un tramo de mayor o menor distancia y después, después de una corrección, vuelve a tantear esa zona de resistencia que ahora está convertida en soporte. Desde ahí reacciona al alza. Todavía está por ver que reacciona al alza de una forma sostenida, pero si reacciona al alza, pues estaríamos ante un throwback que nos habría dado una oportunidad de entrada. Es lo que se llama la orden de segunda oportunidad. ¿En qué momento poner un stop en este tipo de entrada? Vale, pues con la perforación. Esta zona sería la perforación al cierre semanal de 71.8, la perforación de esta línea de soporte, siempre con cierto margen. ¿Vale? Fíjense en el estocástico la situación que nos puede estar dejando. ¿Vale? Rompe al alza, si se fijan aquí, cortan las medias al alza, resbala a la baja y parece que está intentando volver a cortar al alza. Es como una doble, ¿vale? Un doble intento que suele ser bastante efectivo. Revísenlo con valores en el pasado, revisen este tipo de movimiento y pueden ver cómo pues bueno, como tienen bastante efectividad, ¿vale? En términos generales. Vamos a pasar ahora a otra, bueno, les voy a mostrar también, a ver, dentro de los índices, ¿vale? El Dow Jones 30, que es dentro de Estados Unidos, parece que es el que por el momento está está mostrando algo más de fortaleza en los últimos tiempos, porque la corrección que ha tenido desde los altos de finales del pasado mes de diciembre se ha apoyado en un 38,2%, es decir, está mostrando algo más fortaleza que el SP500, que el Nasdaq, que han perforado esa zona y están buscando niveles FIBO del 50, del 61,8 incluso. ¿Vale? Aquí lo ven, el tramo de subida que arrancaba en los mínimos de marzo de 2020, cuando lo peor de la pandemia, y que por el momento finalizaba en diciembre, en enero, a principios de este año, ¿vale? Los primeros días de enero, lo ha retrocedido en un 38,2%. Y fíjense, además, al punto prácticamente, ¿vale? De siempre, él es el Dow Jones o en muchas ocasiones el Dow Jones es el índice que se ha utilizado como referencia. En los últimos tiempos parece que se está prestando algo más de atención al SP500, pero el SP500 tiene un gran componente de tecnología últimamente, entonces es un índice que está algo más distorsionado. Nasdaq, SP, pues suelen tener una correlación mayor porque hay más componente de empresas tecnológicas en el SP500. Entonces el Dow Jones pues ha utilizado siempre como el índice de las compañías, digamos, tradicionales o de toda la vida, ¿vale? O compañías más enfocadas en la economía, por llamarlo tradicional. Así que no está de más, pues de vez en cuando ver también esa correlación o esa comparación que pueda tener con respecto a los otros dos índices. El mínimo de la pasada semana lo hacía en los 29.644 puntos, que coincide prácticamente, ¿vale?, con el 38,2%. Por el momento, la vela que nos está dejando esta semana es una vela de recuperación, de rebote. Pero ya es una vela que me ha permitido un rebote. Entrar en esta zona, ¿vale?, entrar en base a esta herramienta, en base a esta técnica en un 38,2, me permite establecer un stop ceñido y estamos hablando de haber entrado en alrededor de los 29.650 puntos. Lo tenemos cotizando en los 30.300. Esos son 600 puntos de recorrido, ¿vale? Entonces lo pueden extrapolar también a cualquier activo. Vale, no veo ningún comentario en el chat. Entiendo que todo está yendo correctamente. Voy un poco a ciegas. Vale, vamos a pasar a otra técnica operativa, otra herramienta operativa con dentro de este, en fin, disciplina del swing trading, como son los canales. ¿Vale? Y para ello, pues vamos a mostrar, por ejemplo, BVA y después vamos a hacer la comparación también con Santander. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un canal claramente definido, ¿vale? Vamos a limpiarlo.
vamos a limpiarlo y lo vamos a poner. Vale. Fíjense, es sucesión de mínimos crecientes, es decir, una recuperación desde mínimos que se ve claramente definida, pero está haciendo pues una corrección, ¿vale? Y esta corrección la podemos delimitar dentro de un canal, en este caso bajista correctivo. Entonces para eso utilizamos las líneas paralelas, ¿vale? Intentamos unir el número máximo de puntos de tangencia posible y los proyectamos al alza. Voy a cambiar el colorcito para que se vea un poco más, más bonito. Y cómo operar en base al canal, ¿vale? Que sería otra forma de técnica en base al swing. Algo que no he dicho antes, es decir, estamos mostrando en velas semanales, podemos utilizar velas también de 4 horas, ¿vale? Y complementarlo con velas de 4 horas, velas diarias. Si vamos a utilizar velas semanales, nuestro plazo, digamos, de permanencia, o vamos a ir en búsqueda de una oportunidad de mercado, pues que me permita estar pues acorde con este tipo de vela, ¿vale? No, si estamos usando velas semanales no vamos a operar en un día, 2 días. O sea, vamos a utilizar estas velas pues para encontrar una oportunidad que me permita estar posicionado varias semanas, ¿vale? Varias velas semanales. Comprar en la base y vender en la parte superior. Si además el comprar en la base supone, como es el caso actual, ¿vale? Supone el estar apoyándose en una zona de soporte en su momento relevante, pues ya tenemos dos variables, ¿vale? Entonces, comprar en la base de un canal, sobre todo si es un canal correctivo de una fuerte tendencia previa, pues puede ser una herramienta también interesante dentro del swing trading. En el caso de Banco Santander, como les decía, vamos a poner aquí Banco Santander. En el caso del Banco Santander, la situación es parecida, ¿vale? Por no decir pues igual, ¿vale? Está canalizando pues una corrección de todo el fuerte tramo alcista que le llevó a cotizar desde los 1,50 de septiembre de 2020 a los, por el momento, altos recientes en los 3,48, es decir, estamos hablando de haber más que duplicado, más de un 100% de rentabilidad en cuestión de poco más de año y medio. ¿Vale? Entonces, pues bueno, está dentro de esa corrección hasta cierto punto natural. Base de canal y además soporte relevante. ¿Vale? Hemos hablado antes del throwback, vamos a mencionar con algunos ejemplos actuales también esto que hemos comentado y vamos a ver algún ejemplo también de pullback. Esto es Elecnor, ¿vale? Es otra compañía del continuo, Elecnor. ¿Vale? Fíjense cómo estuvo actuando esta cota de los 11.20 de resistencia clara. Estuvo en enero 2020, estuvo en enero 2021, en junio del 2021, ha estado pues durante el pasado mes de marzo también intentando superar esta cota y finalmente la rompe al alza, ¿vale? Despliega un tramo más o menos consistente y luego entran de nuevo dudas, hay inversores que empiezan a deshacer posiciones, entran ventas, pero pues el valor, el precio se dirige a la zona que en su momento fue resistencia, ahora convertida en soporte, esos 11.20. Esto es una oportunidad en base a esta técnica de entrada. ¿Por qué? Porque tenemos el riesgo definido, ¿vale? El riesgo lo establecemos con un stop en base a una vela semanal por debajo de esta cota, y si son 2 velas semanales, mejor que mejor. En función de esto, pues hay que ver cómo evoluciona. Estaríamos ante un throwback, lógicamente, si se confirma una reacción alcista desde este nivel. Si no, pues sería una ruptura fallida, lo cual nos exhortaría a establecer, a ejecutar el stop sí o sí, porque además sería una figura potencialmente bajista. ¿Vale? Una ruptura fallida, pues suele ser una figura muy bajista o una ruptura fallida de soporte muy alcista. ¿Vale? Pero aquí tienen pues una idea, ¿vale? De lo que está haciendo el Elecnor. Además, un cierre semanal en torno a estos niveles, pues nos dejaría una vela que en principio podría ser un hammer, ¿vale? Un martillo que en principio pues también nos estaría validando una entrada en ese nivel. Hay varias compañías que están desarrollando un movimiento similar. Tenemos a Grifols, ¿vale? En este caso en el continuo, que si se fijan, después de haber desarrollado todo este tramo al alza, se topa con una zona de resistencia
¿vale? Y la clave está aquí, en esta resistencia intermedia que rompió a principios de mayo. ¿Vale? Esto le llevó a dirigirse rápidamente hacia la siguiente zona de control, siguiente zona de resistencia, y el recorte que está teniendo desde entonces, pues ha apoyado en lo que era resistencia, ahora convertida en soporte en el 17.50, en las inmediaciones del 17.50, 17.46 y medio concretamente. Así que aquí es donde hay que entrar. Muchas veces los movimientos los hace rápidos, ¿vale? ¿Cómo podemos enfocar nuestra operativa en base a este tipo de entradas? Pues con las órdenes limitadas, ¿vale? Una compra limitada en esta cota me permite pues mantenerme al margen de tener que estar constantemente viendo el mercado. Yo tengo una compra limitada, tengo la caña puesta en el río por si pasa el salmón, ¿vale? Entonces, si el mercado cae hasta este nivel, pues me entra la orden, porque yo tengo una orden de compra limitada en esta zona. Lógicamente tengo asociado un stop a mi compra limitada por si se pasa de rosca, de frenada y la acaba rompiendo, ¿vale? Por el momento, y esto es, como les decía, tiempo real, pues por el momento esta entrada está siendo positiva. Esto, si se fijan, es decir, es algo que hacen los mercados mucho, ¿vale? Este tipo de técnicas a priori sencillas, de fácil comprensión, que nos permiten, pues, prácticamente a todos, ¿no? Encontrar oportunidades sin tener que conocer, necesariamente técnicas complejas, pues, pues bueno, nos pueden permitir, pues, hacer una operativa en un mercado que puede ser, pues, como el actual, de dudas, ¿vale? Pero que incluso con recortes, como estamos viendo en las últimas jornadas, hay valores que dentro de esos recortes están reaccionando al alza, ¿vale? No se trata de entrar en Grifols, por poner un ejemplo, ¿vale? Como podríamos ver en todos los que hemos puesto. No se trata de entrar en Grifols a cualquier nivel, no se trata de entrar en esta zona, ni necesariamente de una resistencia, ¿vale? Se trata de encontrar dentro de un proceso correctivo general, como este el que está haciendo el mercado, y dentro de un proceso correctivo, como está haciendo específicamente Grifols, se trata de entrar en un nivel que me permite acotar la entrada, ¿vale? Que me permite establecer una adecuada ratio riesgo-beneficio, ¿vale? Independientemente de lo que haga el mercado, porque el mercado está recortando, está débil, está cayendo, pero es que yo me estoy aprovechando de ese movimiento de rebote que está teniendo Grifols después de toda esta corrección que está teniendo estos últimos días. Hay otras compañías que siguen corrigiendo, hay otras compañías que técnicamente siguen cayendo y van a seguir cayendo, pero hay determinados valores, como los que estamos analizando, que en base a estas técnicas sencillas, pues me pueden permitir sumarme dentro de un mercado pues relativamente convulso y bueno, e indefinido, ¿vale? Esto lo podemos extrapolar también a divisas, ¿vale? Esto es un ejemplo, esto lo vamos a ver mejor en velas diarias. Esto es un ejemplo de un par, de uno de los mayores pares de divisas, ¿no? El dólar yen. Vemos cómo esta zona de resistencia en torno a los 131,40 se rompe al alza y después es retesteada, ¿vale? Aquí entra dinero, aquí entran posiciones, se fortalece el dólar, se sigue debilitando el yen. Al final es una continuidad, una continuación de la tendencia previa, ¿vale? La tendencia previa era alcista, se rompe en la resistencia, entran dudas, se retestea y se valida de nuevo al alza, ¿vale? También lo pueden encontrar en divisas, en índices, etcétera. Vamos a hablar de las divergencias, ¿vale? Y para esto vamos a poner un ejemplo como es IAG. Yo no quiero extenderme mucho, vamos a intentar, ya queda poquito, ver unos cuantos ejemplos más y dejamos un pequeño turno de preguntas. Esto es IAG, ¿vale? Iberia. Son velas semanales. Al margen de que aquí podemos estar viendo muchas cosas, ¿vale? Porque esto es un gran canal de consolidación de todo el tramo de subida previo. Esto ya ha roto sus Fibonacci, entonces en base a Fibonacci no lo vamos a analizar. Y yo personalmente pues veo riesgo de que pueda haber mayores caídas y que se vaya al rango entre el euro y el euro 20, pero bueno, eso es otra historia. Aquí lo que quería mostrarles es esto. ¿Esto qué es? Esto es una divergencia en este caso alcista, ¿vale? ¿Cómo interpretar las divergencias? Las divergencias las vamos a ver, sobre todo divergencias tan claras, las vamos a ver menos en el mercado, pero son muy efectivas, ¿vale? Cuando se habla de muy efectivo o de una figura que se cumple mucho o se cumple poco, como estamos dentro del mundo de las probabilidades,
o no, o mejor dicho, incluso estando dentro del mundo de las probabilidades, no se puede acotar en qué porcentaje se cumple, ¿vale? Muchas veces se dice, es una figura que se suele cumplir bastante, pero no podemos acotar, pues se cumple en un 48% de las veces o en un 67,5%, porque también el análisis técnico es algo que tiene mucho de arte, ¿no? Y no todo el mundo ve lo mismo. Yo puedo estar viendo un canal aquí cuando otro está viendo otra cosa y realmente los dos podemos estar acertados, porque yo puedo estar viendo un canal, pero ¿en qué time frame? ¿En qué espacio temporal? ¿Vale? En velas semanales, diarias. Entonces, les quiero decir que todo esto de decir es una figura que se cumple mucho o menos, no lo podemos cuantificar, no lo podemos medir cuantitativamente. Pero sí es verdad que hay determinadas divergencias, como las que vamos a mostrar, que se cumplen mucho, bastante, ¿vale? Entonces puede merecer la pena, pues, saber conocer esa técnica para aprovecharla, ¿vale? Y para obtener, pues, en fin, una entrada acertada en nuestra operativa. La divergencia, básicamente, hay muchos tipos de divergencia. La divergencia, básicamente, que mostramos es que hay una sucesión, es decir, hay mínimos decrecientes en el precio y máximos crecientes en el oscilador. En este caso, una vez más, el estocástico lento con parámetros 5, 3, 3, que es el que a mí personalmente me gusta, me funciona y considero efectivo. Cotización que realiza mínimos, ¿vale? Aquí lo ven, aquí hay un mínimo, recupera, cae, perfora el mínimo anterior, es decir, son mínimos decrecientes, pero no se está viendo compaginado con mínimos decrecientes en el estocástico, sino todo lo contrario, son mínimos crecientes, ¿vale? Aquí hace el estocástico una bajada, recupera, vuelve a caer, pero vuelve a recuperar sin hacer un, digamos, un doble suelo, podríamos llamarlo, sin llegar a los niveles anteriores, ¿vale? Esto es una divergencia, esto es una divergencia alcista, ¿vale? Y esto, pues, tenemos que aprovecharlo. ¿Por qué? No porque piense que va a ser un 100% de probabilidad o porque el mercado no vaya a dar la razón, sino porque podemos acotar claramente el riesgo. Aquí estamos entrando y hemos puesto un stop ceñido, ¿vale? Y aquí vemos como en este caso, pues la divergencia, fíjense, nos dio la posibilidad de entrar en IAG en los entornos del 1,20 y el recorrido fue en cuestión de semanas, ¿vale? Operación de swing trading, el recorrido fue en cuestión de semanas hasta los 2,68, ¿vale? Estamos hablando de, pues, más de un 100% de rentabilidad en pocas semanas. Esto ocurría, ¿vale? Esta divergencia se daba, ahí lo ven, en mayo del 2020. En mayo del 2020 estábamos en plena psicosis de los confinamientos, cuando pensábamos que ya nunca íbamos a poder volver a viajar, cuando pensábamos que las compañías aéreas iban a desaparecer, ¿vale? Es lo que comentábamos al principio, las noticias no deben alterar la operativa que nosotros estamos viendo en base a los gráficos, en base a estas técnicas que estamos mostrando, ¿vale? Si yo, en lugar de estar, o a pesar de estar viendo una divergencia en este momento, en lugar de entrar, digo, no voy a entrar porque el mundo se acaba, porque vienen en fin, los zombies, pues entonces no entro aquí, ¿vale? Pero yo tengo que abstraer de todo eso, yo tengo que pensar a que hay una divergencia alcista que según pues los libros que hablan de estas cosas o según lo que me contó aquel tipo de Banco B, pues es una herramienta que hay que aprovechar, ¿vale? Pues, para buscar una oportunidad de entrada. Soportes relevantes, lo podemos llamar así, ¿vale? Esto es un ejemplo también muy reciente, esto es Inditex. Los mínimos que tenía el mercado en el descuelgue general de las primeras jornadas del mes de marzo, ¿vale? Cuando lo peor de la guerra de Ucrania y cuando parecía que iba a haber una hecatombe nuclear. Que, ojo, eh, no digo que no haya que prestar atención a los posibles riesgos, ¿vale? Por supuesto, en una situación tan extrema como puede ser pues, los descuelgues del mercado durante el virus o la posibilidad de que pueda haber, pues bueno, es decir, son eventos que desde luego, pues, bueno, probablemente lo que supondrían es que desapareciera el mundo financiero tal y como lo conocemos. Entonces, realmente
pues bueno, son eventos totalmente ajenos, ¿no?, a lo que estamos intentando mostrar, pero por regla general, sobre todo cuando hay conflictos bélicos, cuando hay entornos de inflación, cuando hay, es decir, los mercados se comportan de una forma muy similar, incluso no después, sino durante los conflictos bélicos, los mercados históricamente han recuperado después de la caída inicial y lo estamos viendo más o menos ahora. Es verdad que según qué mercados están recuperando más o menos, pero bueno, el mercado por el momento no ha entrado en esa espiral bajista que en esos momentos se podía haber pensado que iba a entrar. En todo caso, ajeno a todo esto que comentamos, aquí lo que nos mostraba Inditex con estas caídas es que, fíjense, se apoyaba en una zona de soporte relevante, ¿vale? Es un nivel desde el cual reaccionó el precio al alza y con fuerza la última vez que lo tocó, que fue en marzo del 2020, los mínimos del coronavirus también. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que aquí puede ser interesante aventurarse a entrar o a tener una compra limitada en toda esta zona, en el 18,50. ¿Por qué? Porque es una zona donde, por lo menos, es fácil coger un rebote. Y un rebote, después de esta fuerte caída, pues puede ser un rebote que me dé un 5, un 10, un 15, ya lo iremos gestionando. Y ya hay técnicas para gestionarlo que comentaremos en otros seminarios, pero a mí por el momento me ha permitido entrar en una operación de un pues, porcentaje X en cuestión de días, semanas, y acotando claramente un stop, que es la pérdida de esta zona, la pérdida del 18,5, ¿vale? Y esto es un claro ejemplo, en este caso, de una compañía grande, ¿vale? Una compañía como es Inditex. Algo parecido, pues fíjense, el nivel del euro sobre el dólar, del euro frente al dólar, del 1,03,5, ¿vale? Nivel que recientemente, esto lo vamos a poner en velas mensuales para que se vea un poquito más, ¿vale? El nivel que ha tocado hace poco, cuando el mercado llega a esta cota, se empieza a hablar, se empieza a oír hablar por parte de muchos analistas, de muchas casas de inversión, pues que el euro se va a la paridad o se va por debajo de la paridad. Pues yo no digo que no se vaya a ir a la paridad. Puede irse o puede no irse, pero por el momento es muy difícil que rompa una zona de soporte tan fuerte, una zona de soporte que nos remonta a enero de 2017. Lo más normal, lo más probable cuando llega a esta zona es que haya un rebote de mayor o menor calado. El rebote que hizo cuando llegó al 1,0350, que además lo tocó al pipo, ¿vale? 1,0348 prácticamente al pipo, el rebote le llevó del 1,0350 al 1,0780. Estamos hablando de más de 4 figuras, 400 pipos, ¿vale? Luego ha vuelto a tantearlo, a testearlo en los mínimos de la pasada semana. Es decir, el 1,03,5 como mínimo una vez es muy posible, es muy probable que nos dé una oportunidad de rebote, ¿vale? Una vez que nosotros hemos hecho nuestro trade, pues ya nos mantenemos al margen, porque yo ya no sé lo que va a hacer después, si va a seguir rompiendo al alza o si va a volver a apoyarse en el 1,03,5 o si lo va a romper. Pero la primera vez a mí me ha dado la oportunidad, entonces en esta primera vez sí que hay que entrar, ¿vale? Otro ejemplo, para que vean, pues bueno, que al final lo podemos utilizar sobre muchos activos, el Bitcoin. Sin ir más lejos, fíjense, el Bitcoin con las caídas que ha tenido recientemente, pues se ha apoyado en una zona por el momento de soporte relevante. Son los máximos que hizo en diciembre del 2017, alrededor de los 19.800 dólares. Aquí es posible, en base a ese apoyo, que me dé una cierta oportunidad de rebote. Pues bueno, lo ha tenido por el momento. Esta semana, una vez que se ha apoyado en esta cota, ha llegado a hacer un alto en los 21.600. Estamos hablando de unos 2.000 dólares. ¿Vale? Después, lo que puedo hacer después, pues bueno, no tiene por qué influirme. Yo he ido a por un rebote, a por esa posibilidad de rebote, ¿vale? Igual que hablamos de soporte relevante, pues mostramos también resistencia relevante en el caso de Repsol, ¿vale? Repsol. Pues una vez más, las noticias, el petróleo al alza, guerra en Ucrania, pensamos que el petróleo se va a ir a las nubes, nos dicen que la gasolina se puede ir a 3 euros este verano. Noticias que distorsionan lo que a mí me debería importar, que es lo que me está diciendo el gráfico, lo que me está diciendo el precio, en base a estas técnicas sencillas de swing trading. Lo que me dicen es que cuando llega a una resistencia relevante, yo tengo que, si estoy largo, deshacer mi posición, y si quiero
aventurarme a abrir un corto, pues abrir cortos, ponerme corto, ponerme vendido, ¿vale? ¿Por qué? Porque si se fijan, una vez que deja atrás, que rompe los 14.40, nivel en el que estuvo Repsol en abril del 19, en noviembre del 19, pues se va rápidamente a la siguiente zona de control, los 16 euros, toda esta zona que fue de resistencia durante el año 2018 y que esto no es fácil de superar en primera instancia. Pues si se fijan además la vela que nos deja en esta semana, en la primera semana de junio, la vela que nos deja el cierre es una vela además bajista, ¿vale? Es un agotamiento de la tendencia de corto plazo que me augura la probabilidad hasta cierto punto elevada de una continuidad de la corrección y eso es lo que ocurre en la semana siguiente y es lo que está ocurriendo en la semana actual, ¿vale? Continúa la corrección. Entonces, en esta cota, independientemente de las noticias, de lo que haga el petróleo, de las estimaciones de subida de precios, de lo que me digan que va a hacer la OPEP, me voy a mantener al margen. A mí lo que me dice esta herramienta es que aquí hay que vender o cerrar los largos. Y es lo que yo hago. ¿Vale? Pues luego ya veremos hasta qué punto puedo aprovechar el recorrido o no. Por supuesto, esto lo voy a proteger con un stop. En este caso, si yo adopto una posición corta en esta zona, pues voy a protegerlo con un stop de compra. ¿Vale? Hemos visto más o menos todo lo que quería mostrar. Vale, les quería mostrar un par de ejemplos más que tenía aquí apuntados. Inmobiliaria colonial. ¿Vale? Inmobiliaria colonial, fíjense, ya que estamos hablando de niveles de soporte relevante y pues para que, o de resistencia relevante, y para que no me digan es que estás mostrando ejemplos que ya han ocurrido. Pues aquí tienen, ¿vale? Un movimiento bajista de este valor de inmobiliaria colonial que parece querer dirigirse a una zona de soporte relevante, ¿vale? Son los mínimos que nos dejaba en octubre del 2020, los 5,79. No ajustemos al punto, 5,80, ¿vale? 5,85. Pues aquí podemos ver si llega a este nivel, cómo reacciona. Aquí, si a mí me dijeran, ¿tú qué harías, José Luis, en esta zona? Pues, lógicamente, sin querer influir para nada en nadie, pero aquí, según la teoría y según lo que yo estoy mostrando en cuanto a este tipo de herramientas, pues aquí yo pondría una orden de compra limitada con un stop ceñido si lo rompe, ¿vale? Este es el ejemplo de lo que hemos visto con Inditex y con muchos otros valores. Aquí lo normal es que en primera instancia, si es que llega al precio, rebote, ¿vale? Y tenga un rebote de mayor o menor calado. Luego se verá si es un rebote que me permita algo más y revertir la tendencia bajista o solo un rebote. Pero por el momento lo más normal, lo más probable es que me ofrezca la oportunidad de un rebote, ¿vale? Entonces yo ese rebote lo voy a proteger con un stop. Cuando el rebote, si es que ocurre, tome cuerpo, pues ya tengo tiempo para subir el stop y proteger mi entrada en el punto de equilibrio o ir acompañando el movimiento con un stop móvil, con un trailing stop para conseguir afianzar los beneficios. ¿Vale? Y ya con esto pues hemos visto más o menos todo lo que quería mostrarles. Bueno, estábamos hablando, vamos a poner aquí en realidad son ejemplos que los hemos visto todos en la plataforma. Hay muchas formas de gestión del riesgo, podríamos hablar largo y tendido de la gestión monetaria, el money management, pero básicamente, ¿vale? Tenemos que ser capaces de respetar esto, porque podemos tener rachas ganadoras y rachas perdedoras. No debemos asumir una posición tan grande en un momento dado de forma que una racha de pérdidas me haga perder gran parte de mi capital, ¿vale? Entonces, si lo que queremos, por ejemplo, es tener un riesgo general del 5%, pues tendríamos 5 operaciones abiertas que cada una de ellas comprenda un 1% del capital, ¿vale? Y, bueno, pues en base a esto, pues el riesgo máximo para una correcta gestión de capital sería de ese 1% por cada trade, por cada operación. Digamos que si tenemos una cartera de 100.000 euros, pues cada operación no debería pues, suponerme en caso de pérdidas más de 1.000 euros de pérdidas. Y de esa manera el nivel de stop es el que me va a determinar el tamaño que yo voy a utilizar en mi posición, ¿vale? Y siempre voy a ir a buscar una ratio riesgo-beneficio superior al stop, al menos en un 2-1 o en un 3-1. Es decir, que si mi stop es de 1.000 euros, pues mi objetivo de ganancia va a ser mínimo de 2.000 o 3.000 euros, ¿vale? De forma que, pues al final
consiga pues, obtener una esperanza matemática positiva. Preguntas. Es el turno de las preguntas. A ver si veo. Vale, si quieren formular alguna pregunta, este es el momento. No estoy seguro si me están llegando las preguntas, porque veo el chat vacío. Aquí las veo, vale. Discúlpenme, no estoy muy ducho en la herramienta. Vale. Vale, nos pregunta un asistente, Nicolás, muchas gracias por asistir. ¿Consideras el stop móvil una buena herramienta para gestionar el riesgo de la operación? Sin duda, además lo hemos comentado al final, una forma de proteger una posición, no hay nada peor. Para un trader no hay nada peor que una operación ganadora se convierta en perdedora, ¿vale? Eso es algo psicológicamente devastador. Entonces, ¿cómo proteger una operación ganadora? Con un stop que se vaya moviendo en función de lo que vaya haciendo el precio, es decir, que se vayan consolidando niveles de beneficio. Y esto lo hacemos con un stop móvil, con lo que se llama el trailing stop. Así que lo recomiendo, por supuesto, sobre todo en operativa de swing trading como la que comentamos. Otro asistente nos indica, a ver, voy a cerrar, voy a dejar de compartirles, porque no sé si están viendo lo que yo estoy viendo. Voy a dejar de compartir la pantalla, ¿vale? Pero vamos a seguir utilizando el audio. Genial. Vale, entonces otro asistente nos indica qué gráficos usaríamos para identificar las tendencias. Lo hemos comentado también. A mí particularmente, pues para ver este tipo de operativas, sobre todo los FIBOs, pues en gráficos semanales y para pues ver posibles divergencias también. Y luego, pues al final el mercado es lo que se llama, el mercado tiene un carácter de fractalidad, es decir, todas las técnicas que yo estoy viendo en velas semanales, pues también me pueden funcionar en gráficos en un time frame más pequeño. Lo que yo tengo es que adaptar mi trading a esos gráficos, ¿vale? Si yo lo estoy viendo en gráficos horarios, pues mi operativa va a ir enfocada a lo que pueda hacer el mercado en las próximas horas o como mucho de aquí a mañana, ¿vale? No de aquí a un mes. Entonces, pues bueno, pero personalmente velas semanales para todo esto que estamos viendo enfocado al swing trading, pues considero que es útil, ¿no? Dentro de mi... Tal. Mejor retroceso FIBO que proyecciones FIBO. Sí, para el caso, nos lo pregunta Enrique, para el caso de lo que hemos estado viendo, sí, retrocesos. Luego es verdad que hay otras formas de usar los FIBOs, ¿no? Las proyecciones, etcétera, pero personalmente, pues bueno, para los apoyos dentro de una situación de acción y reacción, pues desde luego los retrocesos. Vale, ahora veo que sí, que me estaban escribiendo. Genial, pues bueno, veo que no hay más preguntas y hemos llegado ya al final del evento. Comentarles que nos pueden contactar, les voy a dejar aquí nuestros datos de contacto, ¿vale? Les pueden contactar al 91001-2010 como teléfono de contacto y nos pueden contactar a sí mismo. A ver. Y nos pueden contactar así mismo por email en broker@bancobig.es, broker@bancobig.es, que estaremos encantados de
de ayudarles ante cualquier duda. Les dejo aquí también, ahora que me deja escribir, les dejo aquí el email. Y nada, les deseo, bueno, muchas gracias por asistir y les deseo una feliz tarde y espero que les haya sido de utilidad. ¿Vale? Un placer, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos.